¿ya? Eh, este tema a mí me enamoró hace unos años atrás, porque empecé a investigar, justamente yo también pasaba un tema muy particular con los temas de los probióticos y los prebióticos, y cuando empecé a investigar este tema, me empecé a enamorar del tema porque me di cuenta que había muchas cosas que me iba sacando cabos de algunos pacientes que yo atendía. Yo me dedico al área de nutrición, soy nutricionista, mi esposa también, y tenemos esta oportunidad de poder explicar esto que algunas personas no lo conocen, ¿ya? La flora intestinal se puede regenerar. Entonces, todo nuestro metabolismo depende de eso. Si nosotros no tenemos una buena flora intestinal, no va a haber resultados con bajar de peso, no va a haber resultados con las metas que tú te has puesto para tu salud, ¿no? Entonces yo me di cuenta que la gran mayoría de personas dice, ¿por qué a él le cae mal un alimento y a mí no? Entonces la respuesta está en la flora intestinal, ¿ya? Entonces, ¿por qué a mí, yo como el mismo arroz, la misma mayonesa, y a mí sí me cae mal, me manda al hospital? Pero a ella no, o a él no. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? La flora intestinal, ¿no? ¿Por qué un extranjero cuando viene acá a Perú come nuestra comida y le cae mal? ¿No? Entonces, la respuesta está en la microbiota. Y créeme que esta respuesta nos ha ayudado a que nosotros podamos entender muchas cosas. Lo primero, nosotros somos 10% humanos, ¿ya? 10% humanos y 90% bacterias. ¿Por qué? Porque la célula humana es mucho más grande, ¿ya? Y la bacteria es muchísimo más pequeña. Es decir, si nosotros tenemos 10 millones de células, las bacterias son 90 millones y están en todo nuestro organismo. Están en la nariz, en la boca, en el tracto digestivo, en las vías urinarias. Por eso es que, por ejemplo, ustedes cuando compran un Berry Balance, ¿no? Aquí modifica el Berry Balance. ¿A quién? ¿A quién se va? ¿A quién va dirigido? A la microbiota urinaria, ¿no? El Alpha Balance, por ejemplo, ¿a dónde va dirigido? A la microbiota nasal, ¿no? Todo nuestro tracto nasal. Y el Floralif, el Prunex, lógicamente que va con toda la flora intestinal. Entonces, para quedar claro, la microbiota intestinal es como si fuera un órgano que regula todo nuestro cuerpo, todo, ya absolutamente todo. Crean o no, eso es clave. Entonces, lo importante cuando tú quieres hacer una dieta, quieres empezar un proceso, así que agarra tu papel y lápiz, porque aquí vas a aprender algo que es clave, ¿ya? Yo voy a hablar sobre un protocolo que es protocolo para la gastritis. Quizá más adelante podemos hacer una invitación para hacer otro tema, pero el día de hoy voy a hacer un protocolo para gastritis, ¿ya? Entonces vamos a quedar dos cosas claras. Primero, microbiota, que es el nivel, las especies como tal, ¿ya? Nosotros tenemos muchas especies de bacterias dentro de nuestro cuerpo, en nuestro tracto intestinal, y el microbioma son los genes que aportan esas bacterias, ¿ya? Entonces el microbioma es importante. Nosotros tenemos mucho microbiota, bacterias buenas, bacterias malas, pero el microbioma es el que te ayuda a los enlaces, ¿no? Metabólicos, ¿ya? Entonces, cuando hay una disbiosis intestinal, quiere decir que hay mayor cantidad de bacterias malas, ¿no? Que la cantidad de bacterias que hacen enlaces intestinales o metabólicos, ¿ya? Dice que ahorita voy a sonar, parece un robot, parece un, no sé, términos médicos, pero créeme que ustedes tienen que acostumbrarse porque va a haber personas que les van a preguntar. Entonces, el éxito que yo he tenido en este corto tiempo ha sido porque a mí me enamoraron los productos, porque cuando yo leí el Floralin dije, caramba, esto es demasiado caro en el mercado extranjero. Y acá lo puede encontrar a 154 soles. Para darse un ejemplo, por ejemplo, si tú compras un probiótico, ¿no? De 14 cepas de bacteria, te cuesta 200 soles y algo, y cada cápsula es 0,200 miligramos. En cambio, en un sachet de Floralif tiene 5 gramos, ¿no? Estás consumiendo 30 cápsulas y 10.000 millones de cepas. Entonces, ahí está la diferencia de nuestro producto, es totalmente abismal, no hay comparación, no tenemos competencia en esa parte, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos una bacteria que se llama proteobacterias. Esas proteobacterias, cuando se elevan más del 4% en nuestro intestino, empieza la disbiosis. Entonces empieza el metabolismo de la diabetes, de la hipertensión. Entonces, cuando hay un exceso de protobacterias, que son las bacterias malas, empiezan ese trabajo de hacer que los enlaces vayan fallando. Fallan las enzimas biliares, fallan las enzimas pancreáticas y ahí empieza el desorden hormonal.
¿no? Empieza el desorden hormonal. Entonces, todo empieza desde la boca, ¿ya? Para empezar, cuando nosotros masticamos las verduras, los vegetales, ¿no? En nuestra saliva se va a sintetizar el óxido nítrico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el nitrato que tú consumes en las verduras, con la saliva se va a crear nitritos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá vemos la comidita, ¿no? La comidita tiene nitratos en las vegetales y en las carnes, y en la boca, en la saliva, se convierte en nitritos gracias a la saliva, ¿ya? Entonces, ese nitrito tiene que entrar por el tubo digestivo, ¿ya? Y tiene que ir al ácido clorhídrico del estómago, ¿ya? Entonces, cuando llega el nitrito al ácido clorhídrico, se desglosa en óxido nítrico. Ustedes se preguntarán, ¿pero para qué sirve el óxido nítrico? ¿Qué tiene que ver la bacteria? ¿Qué tiene que ver el óxido nítrico ahí? ¿Qué tiene que ver con la salud intestinal? Mucho, porque el óxido nítrico es clave para matar las bacterias del Helicobacter, la Salmonella, las bacterias que te causan infecciones e enfermedades, ¿ya? Entonces, hay personas que suspiran la comida, ni siquiera se dan el tiempo de mascar. Por eso es que los médicos y personal de salud o los nutricionistas dicen, tienes que mascar más tiempo, ¿ya? Tienes que mascar más tiempo. ¿Por qué? Porque ahí en la saliva vas generando la ruptura de los nitratos, ¿ya? Y eso es clave para poder matar la bacteria Helicobacter. Ahora, en el estómago, ¿ya? Tenemos muchos agentes que nos pueden hacer, gracias al ácido del estómago, los nitritos se convierten en óxido nítrico, ¿ya? Y son tóxicos para las bacterias con lipopolisacáridos como la salmonela, ¿no? Como el helicobacter. Pero ese óxido nítrico, ¿ya? Ese óxido nítrico que entra al estómago se va a meter por la circulación sanguínea, porque todo nuestro intestino está irradiado de sangre, por ejemplo, tiene circulación. Y cuando el óxido nítrico entra a la circulación sanguínea por medio del alimento, ¿ya? Tenemos mejor salud cardiovascular, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante eso? Si tú no tienes una buena salud intestinal, si no tú no tienes un buen ácido clorhídrico, si tú no masticas bien, no va a haber óxido nítrico en tu cuerpo y tu sistema cardiovascular va a sufrir. Entonces, ¿qué es lo que causa el óxido nítrico en el sistema cardiovascular? Lo que hace es ayudar a que las arterias y las venas tengan flexibilidad, lo que es un vasodilatador. Entonces, eso es clave para las personas que tienen, ¿qué cosa tienen? Hipertensión, ¿no? ¿Quién más? Las personas que tienen, por ejemplo, triglicéridos, colesterol, entonces, glucosa elevada, por ejemplo, ¿no? Entonces, las arterias se van quedando inertes, se van quedando tiesas, ¿no? Se van quedando duras, y sin el óxido nítrico, pues no hay esa flexibilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Triglicéridos altos se acumulan dentro del torrente sanguíneo y luego empiezan este tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, nosotros a los 20 años tenemos una salud cardiovascular óptima, ¿no? No nos pasa nada, comemos de todo. A los 20 años estás en la universidad, estás muy bien ahí y no sientes nada. Luego llegas a los 30 años y el óxido nítrico empieza a bajar. ¿Por qué? Porque el ácido del estómago con los malos hábitos empieza a bajar. A los 40 años es la famosa edad de los 40 años donde todo el mundo se enferma de triglicéridos y colesterol. ¿Por qué? Porque ya el óxido nítrico baja al 50% porque el ácido del estómago se va deteriorando, ¿ya? Entonces, a los 60 años, imagínate, tenemos el 15% y las enfermedades están a tope. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta acá en esta imagen que está casi cerrado, ¿no? Y eso se llama trombosis, ¿ya? Entonces, ¿por qué tiene que ver la salud intestinal con la salud cardiovascular? Porque gracias a la salud intestinal tú puedes tener una mejor vida, un mejor diagnóstico, ¿ya? Para tu salud cardiovascular. Yo les cuento una anécdota. Hace unos años atrás, en la Pfizer, empezaron a experimentar con el óxido nítrico para aquellas personas que tenían angina de pecho, los que tenían infartos, ¿no? Entonces, cuando empezaron a administrarles óxido nítrico, se dieron cuenta de que estas personas habían mejorado grandísimamente la salud sexual de su familia, ¿no? A aquellas personas, por ejemplo, a esos hombres que tenían 50, 60 años, se administraban óxido nítrico y luego tenían erecciones inesperadas, ¿no? En las noches se veía que su salud sexual había mejorado tanto y les hicieron, ¿pero por qué?
Lo que pasa es que el óxido nítrico es un vasodilatador y salió el famoso Viagra. Por una serendipia, por una casualidad, se descubrió el famoso Viagra. Entonces, si tú quieres mejorar tu salud sexual con tu pareja, ¿no? con la familia, entonces tú necesitas tener una buena metabolismo de óxido nítrico, ¿ya? Entonces, eso es clave, ¿ya? Eso es clave. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el Passion. ¿El Passion qué es, por ejemplo? El Passion es un vasodilatador, ¿ya? Ojo. Entonces, el vasodilatador sirve también para lo que son varices, trombosis, para limpiar toda esa arteria, todas esas venas que están pues obstruidas, ¿ya? Entonces es clave eso. Y también si tú no quieres usar óxido nítrico, pues lógicamente que tienes que hacer una buena masticación, tienes que tener un buen ácido de estómago para que el óxido nítrico pueda seguir existiendo en nuestro sistema cardiovascular. Ahora, quiero que vean esta imagen. Esta imagen es un mucílago del intestino. Esta es una pared intestinal, ¿ya? Entonces, en el lado izquierdo hay una microbiota sana y ustedes van a poder ver que hay como una telita, ¿no? Como una especie de toalla, así. Entonces, se dan cuenta que esta barrera, ¿ya? Impide que el helicobacter o que las bacterias malas, como la salmonella y el helicobacter, pueda entrar. ¿Por qué? Porque la microbiota, ¿no? Lo que hace es protegernos de estas bacterias. Pero cuando la microbiota se empieza a reducir, tú empiezas a comer comidas muy grasosas, muy tarde en la noche, por ejemplo, un bróster, una salchipapa, y te llenas de grasa, entonces alimentas a este tipo de bacterias y empieza a proliferar el helicobacter, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a centrarnos más o menos en un protocolo para calmar o para poder contrarrestar la gastritis, ¿no? Entonces, la gastritis tenemos dos tipos, ¿no? Tienes gastritis alcalina y gastritis acídica, pero la gran mayoría de personas tiene gastritis alcalina, ¿ya? Y esa gastritis es la que hace proliferar este famoso helicobacter, ¿ya? Entonces, una dieta normal en proteínas es de 0,8 a 1 gramos. Aquellas personas que están comiendo constantemente carne, ¿ya? Hay un exceso de proteínas y estas bacterias ya empiezan a proliferar y se empiezan a comer el mucílago, se comen esta barrera y cuando hay en demasía, esta barrera ya no les protege y entran a nuestro tejido estomacal, ya entran a nuestro tejido estomacal. Y es ahí donde empieza a proliferar la famosa gastritis, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que alimentar, pues, lógicamente, a las bacterias buenas, ¿no? Luego tenemos un gran problema. Entonces, cuando nosotros comemos carnes ahumadas, parrillas, pescados, parrilladas, no sé, maruchas, de repente, en una parrilla, así como ves el anticuchito, ¿no? Acá hay un problema grande. Lo que pasa es que estos alimentos están hechos a base de carbón. Entonces, el carbón, si ustedes estudian cómo es el proceso de carbón, es madera a la cual han echado petróleo, gasolina y les han quemado por días. Cuando tú usas el carbón para poder asar tus carnes, todo ese petróleo, todos los aditivos, ¿no? del petróleo, se están pegando en la carne y empiezan a proliferar las nitrosamidas, que es el nitrógeno de la carne, con estos aditivos y esto es totalmente cancerígeno. Entonces, en Iquitos, por ejemplo, la gran mayoría acá come así, parrilladas, el pescado ahumado. En Japón, por ejemplo, las familias tienen bastante alto índice de cáncer estomacal. ¿Por qué? Porque están justamente consumiendo pescados ahumados constantemente, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Si tú quieres cuidar la salud intestinal, la salud de tu flora intestinal y tus paredes intestinales, lógicamente que tienes que tener cuidado con este tipo de alimentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto también va a aumentar las nitrosamidas y las nitrosamidas proliferan estas bacterias, ayudan a que crecer estas bacterias y atacan a nuestro sistema digestivo. ¿Ya? Bien, ahora sí, agarren lápiz y papel porque vamos a ver un tema muy bonito. Entonces, lo que yo más vendo, como decía Jesucito, es el Floralis. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene gastritis. Todo el mundo. Los chiquillos, los que están en la universidad, los que están trabajando, los que tienen funcionarios públicos, la gran mayoría tiene gastritis, ¿ya? Y esto, mira, esto puede ocurrir porque nosotros mismos vamos bajando la acidez de nuestro estómago. Si tu acidez estomacal está bien, tú no tienes gastritis. ¿No? Si el ácido de tu estómago está correcto, tú no vas a poder dejar que la bacteria prolifere porque el mismo ácido la va a matar, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? En la actualidad, las comidas grasosas, ¿no? O muy tarde en la noche, hace que este ácido empiece a disminuir.
Entonces yo le voy a dar un ejemplo. Si tú agarras una lejía y lo pones en un vasito, un medio vaso, tú metes tu dedo ahí y te va a quemar. ¿Por qué? Porque está concentrado la lejía. Pero si tú a ese vasito, cuando lo has metido la lejía, le pones agua, ¿ya? Metes tu dedo y ya no te quema. ¿Por qué? Porque la acidez ha disminuido. Entonces está ya más diluida la concentración. Entonces, lo mismo pasa con nuestro ácido estomacal. Si nosotros comemos muy tarde, proliferamos en grasas, se empieza a proliferar el Helicobacter y a la vez estamos llenándonos de sopas, estamos llenándonos de líquidos como la gaseosa, ¿ya? Entonces, eso va a hacer que la acidez estomacal empiece a disminuir, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pollito a la brasa, Coca Cola, ¿no? O su gaseosa. Entonces, ¿qué más haces? Tu anticuchito y tu gaseosa, ¿no? Yo conozco personas que se toman solitos en un día, se toman una gaseosa de 3 litros. Es cierto, ustedes pueden verlo. Y tienen sed, gaseosa. ¿Qué otra cosa ayuda a bajar la acidez del estómago? El azúcar. Entonces, ahí están los famosos frugos, están los famosos Cool, no sé, ¿no? Hay todas esas marcas que hacen que en realidad no son jugos de fruta, sino que el azúcar que está tan elevado hace que disminuya la acidez del estómago. Y cuando eso va disminuyendo, no tiene fuerza para matar el Helicobacter y lo que va a ocurrir es que las bacterias malas van a empezar a entrar a la pared estomacal y va a ocurrir la famosa gastritis, ¿ya? Entonces, acá quiero darles un test. Si tú quieres descubrir qué tipo de gastritis tienes, lo que puedes hacer es agarrar un vasito, anota, un vasito de agua en ayunas, ¿ya? Si alguien, un paciente o un cliente te dice, tengo gastritis, tú le dices, ¿qué tipo de gastritis tienes? No lo sé. No te puedes ir al laboratorio, no tienes dinero, pero puedes hacer esto. Un vaso de agua, tú le añades una cucharadita de bicarbonato, ¿ya? Y eso tienes que hacerlo en la mañanita en ayunas. Tú te lo tomas, ni bien te levantas, sin lavarte los dientes, sin tomar nada, simplemente te vas, te despiertas y agarras tu vaso de agua y te lo tomas, ¿no? Automáticamente eso es como si estuvieras tomándote una gaseosa y tienes que eructar. Ahora tú tienes que ver la calidad del eructo. Si el eructo es fuerte, ¿ya? Si es fuerte, quiere decir que tu acidez está bien. Pero si tú botas un chanchito así, todo despacito, y después de 5 minutos, 3 minutos, otro chanchito, quiere decir que tu acidez está pésima, ¿ya? Pésima, pésima, pésima. Quiere decir que el nivel de acidez ha disminuido tanto que por eso tienes gastritis, ¿ya? Entonces hay que cuidar la acidez del estómago, cuidar. Entonces, ¿cómo podemos cuidar? Lo principal que podemos hacer es licuar 3 limones con sábila, ¿no? Si tú quieres hacerlo de una forma natural, ¿no? Yo te voy a dar las dos opciones, te voy a dar para que complementes, ¿ya? De la manera natural es que tú agarres 3 limoncitos, ya llenes un vaso de agua en la licuadora, lo licúes, lo cuelas y eso te lo tomas temprano. Eso va a ayudar a que tu nivel de acidez empiece a subir, ya la concentración de acidez empieza a subir. Así en ayuno, así igualito como el bicarbonato, lo puedes hacer también. ¿Qué más necesitamos para subir el nivel de acidez? Sal. Pero la sal que vas a comer tiene que ser sal marina o sal de maras. La sal de mesa es muy pobre para poder producir ácido gástrico, ¿ya? Entonces, yo te recomendaría que puedas comprar y recomiendes a tus pacientes que tienen gastritis sal de maras o sal marina, ¿ya? Otra cosa que pueden hacer es la vitamina B. La vitamina B1 o la levadura de cerveza es buena para elevar la acidez estomacal, ¿ya? Y también hay algunos micronutrientes como el zinc, ¿no? Que puedes comprarlo como gluconato de zinc y si quieres algo más natural, puedes comprar polen, ¿no? El polen le puedes añadir a tus juguitos de repente ahí y eso va a hacer que se mejore la salud intestinal. Bueno, hay un tipo de gastritis que es una gastritis atrófica, que es cuando ya hay úlceras, ha habido el tejido del estómago ha sido dañado totalmente. Entonces ahí sí se necesita hacer otras cositas, como por ejemplo se necesita usar cúrcuma, nueces, ¿no? Taninos del té verde, por ejemplo, y luego en baja intensidad va a producir ácidos biliares para que puedan diluir mejor y esa grasa no haga proliferar a las bacterias malas, ¿ya? Ahora, yo quiero que vean esto. Todos estos productos que están acá, Confusion, van a ayudar a que este proceso de la gastritis sea más amigable. ¿Por qué? El Fluralif lo que va a hacer es
que tiene que entrar en competencia con el Helicobacter. Si tú le das Floralif a una persona antes de comer, lo que va a ocurrir es que los probióticos del Flora van a entrar en competencia con el Helicobacter y va a haber gases. Entonces te vas a hinchar un poquito. Puede pasar. Yo les digo, se lo firmo. Hay personas que han tomado Floralif antes de comer y lo que ha pasado es que han entrado en competencia y se han llenado de gases. Han dicho, no, no quiero tomar el producto porque me llena de gases y me da cólico. Entonces, lo que puedes hacer es entregarle y decirle, ¿sabes qué? El Floralil lo puedes tomar después de las comidas, ¿ya? Entonces, el Liquid Fiber es un excelente probiótico. Ahora, tú te dirás, ¿para qué sirve? La fibra prebiótica es el alimento del probiótico, ¿ya? Entonces, si tú tomas un Liquid Fiber antes de la comida, lo que estás haciendo es darle a esos probióticos que tú vas a consumir el alimento necesario. Entonces tú ya no necesitas de repente desgastar el mucílago. ¿Por qué? Porque las bacterias, todas las bacterias se alimentan de la pared intestinal del estómago, ¿ya? Entonces, para que no estén comiendo eso, tú lo que necesitas es consumir fibra, ¿ya? Y la fibra está en los vegetales, ¿no? En la zanahoria, en las verduras, ¿no? Pero si tú no tienes la opción, por ejemplo, aquí en Iquitos es caro la verdura, ¿no? Pero en otras partes está un poco más barato, pero la gente no tiene tiempo de cocinar. Entonces, cuando se va a comer, de repente comes un lomo saltado y lo único que tienes de verdura ahí es, pues, la cebollita china, de repente, ¿no? O el culantrito. Pero si tú, por ejemplo, quieres consumir una fibra prebiótica, el liquid fiber es lo mejor que puede haber. Es como si estuvieras comiendo un kilo de zanahoria. ¿Ya? ¿Qué más puede entrar también? El Prunex. El Prunex lo que hace es tener un montón de probióticos que ayudan a la motilidad intestinal, ¿no? Y lógicamente para que ese óxido nítrico pueda matar esas bacterias necesitas el Passion, ¿no? Entonces todos estos productos van a entrar en contexto cuando una persona tiene gastritis, ¿ya? Entonces el Passion va a ser un vasodilatador, el óxido nítrico que te va a aportar va a hacer que disminuya la cantidad de bacterias del Helicobacter, ¿ya? El Golden Flex es un excelente curcuminoide y el curcuminoide es un regenerador, un antiinflamatorio en el caso de que tengas gastritis atrófica, donde ha habido úlceras, donde ha habido pues una atrofia del tejido estomacal, donde la gente de repente ha sangrado, ha vomitado sangre. Entonces todo eso, cuando hay una gastritis terrible, ¿no? Entonces también se puede utilizar el Golden Flex, ¿ya? Y el termoté lo que va a hacer es reducir la cantidad de grasas que tú consumes, ¿ya? ¿Para qué? Para ser más amigable y que no proliferen las bacterias como el Helicobacter, ¿ya? Y bueno, el NOCAR es muy buenazo. El NOCAR, por ejemplo, a mí me gusta porque es un productor de eh, enzimas pancreáticas, ¿ya? Entonces, cuando algunas personas te preguntan, ¿para qué sirve este producto? ¿No? Y la gran mayoría responde, es para los diabéticos. En realidad, no. Todos podemos consumir el NOCAR. El NOCAR es un potenciador de enzimas pancreáticas. Por eso que la absorción de la insulina se potencia 3 veces más que una persona normal. Entonces, es un potenciador de enzimas. Y el termoté es un potenciador de enzimas biliares para degradar la grasa. El potenciador de enzimas pancreáticas del NOCAR es necesario para degradar las glucosas de los alimentos. Y el Vita Energía que tenemos acá, por ejemplo, el Vita Energía lo que va a hacer es ayudar que las antocianinas del maíz morado ayuden con la motilidad intestinal. O sea, se va a hacer un poquito más rápido. Si tú tienes una comida pesada, ¿no? Y tomas la bebida energía, esa bifidobacteria se va a alimentar de la antocianina y va a ayudar a hacer enlaces químicos rapidísimos para que el metabolismo sea mucho más rápido. Entonces no tenga que estar ahí en tu estómago por tanto tiempo. Sobre todo cuando tú comes carne, ¿no? Las carnes demoran muchísimo en poder degradarse, ¿ya? Entonces, este protocolo puedes hacer. Ya le expliqué, por ejemplo, el bicarbonato en ayunas, pero también puedes hacer el siguiente. Si tú no tienes bicarbonato, te sabe muy feo, no lo quieres, lo que puedes hacer es hacer un extracto de beterraga, ¿ya? El extracto de beterraga lo tomas hoy día, por ejemplo, 7 de la mañana. Te tomas el extracto de beterraga de frente y tienes que medir cuánto tiempo ha pasado hasta que tú orines rojo. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo toma beterraga, un extracto de beterraga, y luego te vas al baño y te das cuenta que tu orina está rojita, ¿verdad? Eso todo el mundo lo ha experimentado. Entonces, lo normal es que una persona que tenga buena acidez al día siguiente vaya al baño y empiece a orinar rojo. Si tú el mismo día empiezas a orinar rojito, quiere decir que tu nivel de acidez está bien pobre, tienes una gastritis alcalina y necesitas mejorar la acidez.
Yo recuerdo, por ejemplo, que una vez tomando jugo con una amiga, le dieron un jugo rojito que no tenía, lógicamente, beterraga. Entonces, ella lo tomó y a las 2 horas me dijo, estoy asustada. Digo, yo he tenido mi regla hace 2 días, pero ahora estoy orinando rojo. Yo le digo, es por el jugo. Y digo, pero no ha pasado ni 2 horas. Quiere decir que yo recordé que ella sufre de gastritis, ¿no? Yo le dije, mira, tu nivel de acidez está terriblemente mal, porque lo normal es que una persona cuando tome el jugo de beterraga al día siguiente tiene que orinar rojo, ¿ya? Eso quiere decir que el nivel de acidez está muy bien. Ojo, anota, porque eso tienes que decirle a tu paciente con gastritis, ¿ya? Si el paciente tiene gastritis, tú tienes que decirle, puedes hacer este test para que midas qué calidad de ácido tienes, ¿ya? Entonces es clave, eso tienen que tenerlo claro ustedes. O pueden hacer estos dos test, el bicarbonato, el vaso de agua con bicarbonato en ayunas y también el extracto de beterraga para que controles el tiempo, ¿ya? El tiempo. Y lógicamente que con el bicarbonato ves la calidad del eructo, ¿no? Si es fuerte, es potente, quiere decir que está bien el ácido gástrico. Pero si es pusilánime y todo chiquito, así, no, al medio un chiquitito, otro ratito, otro chanchito, entonces quiere decir que la acidez está muy mala, ¿ya? Perfecto. Ahora lo que voy a recomendarles es una dieta seca. La dieta seca básicamente es un protocolo nutricional con alimentos que lo que hace es que la persona mastique más tiempo y no consuma sus alimentos con líquidos. ¿Por qué? Por lo que yo les he explicado hace rato. Cuando tú diluyes la acidez con agua, lo que haces es bajas la concentración de ácido. Entonces, aquella persona que tiene gastritis, lo que tienes que decir es que tiene que hacer una dieta seca, ¿ya? ¿Por qué? Porque la dieta seca te va a obligar a mascar más tiempo. Quiere decir que va a comer sus alimentos sin bebida, ¿ya? Tiene que hacerlo así. Lógicamente que de buenas a primeras la persona nunca va a decir, bueno, me atoro, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No puedo. Pero si esa persona tomaba 3 vasos de refresco en su almuerzo, tú le vas a decir que ahora tiene que reducir a uno, ¿no? Y poco a poco, o sea, va a ir poquito a poquito, va a ir masticando más tiempo, un poquito de agua, ¿para qué? Para que esa acidez no se diluya con la comida y el ácido gástrico empiece a mejorar y a subir su nivel, ¿ya? Entonces, ¿qué otro te iba a dar? No tiene que cenar más de las 7 de la noche. Ojo, anoten, tomen captura, tómenle foto, no sé, este protocolo es muy bueno, ¿ya? Tiene que regular su ciclo circadiano, o sea, su nivel de horas de sueño, ¿ya? No cenar más de las 7 de la noche porque los niveles de enzima pancreáticas y biliares empiezan a caer, ¿ya? No pasar más de 4 horas sin comida porque el vaciamiento gástrico ocurre después de 4 horas. Por eso que nosotros recomendamos desayuno media mañana, almuerzo media tarde, cena, ¿no? Y todo eso tiene que estar cronometrado, ¿ya? ¿Qué más? Consumir vegetales con aceite de oliva extra virgen. Acá quiero hacer un paréntesis. La vez pasada me preguntaron, pero mi aceite de oliva es de botella clara. No, el aceite de oliva, que es bueno, tiene que ser de botella de vidrio y de color oscuro. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva se oxida con la luz. Si le da la luz, se oxida y ya no sirve. El omega 3 se evapora, ¿ya? Se evapora, se oxida y ya no sirve. ¿Ya? Entonces, si tú ves un aceite de oliva que está en botella clara, eso no es aceite de oliva. Lamentablemente tengo que decirte eso, no es aceite de oliva. Y el aceite de oliva tiene que consumirse puro. Nunca lo calienten, nunca lo utilicen para freír, nunca. Quizás de repente una preparación en un horno, un poquitito, un chorrito ahí, pero nunca lo calienten, ¿ya? Porque se vuelve tóxico. Si tú lo calientas, se vuelve tóxico y si lo dejas a la luz, expuesto a la luz, se oxida y también se vuelve tóxico, ¿ya? Pero el aceite de oliva tiene que ser consumido puro, ¿ya? Lo chorreas ahí en las ensaladas, ¿no? Y eso lo puedes consumir. Ahora, ¿qué otra dieta les puedo recomendar yo para mis pacientes con gastritis? Es una dieta que se llama retrogradación de almidón. Es un proceso en el cual se congelan los alimentos, el arroz, la papa, el tallarín, el camote, se hace un día antes y se lo pone en la congeladora. Entonces, en la congeladora tiene que pasar por lo menos 12 horas bajo cero, ¿ya? Donde se hace hielo ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El almidón de la comida se va a convertir en fibra prebiótica. ¿Y adivina para qué sirve la fibra prebiótica? Es el mejor alimento para los probióticos buenos que tenemos en el estómago, ¿ya? Entonces, si tú tienes una persona con gastritis, tienes que recomendarle todo este protocolo y también decirle que puede hacer una retrogradación de almidón para que el arroz, el tallarín, la papa, el camote que ellos estén consumiendo se haga
fibra prebiótica, ¿ya? Para mejorar los probióticos del estómago, ¿ya? Y puedas recuperar tu salud intestinal. Luego tenemos no consumir alimentos inflamatorios, pues como el aceite vegetal, por ejemplo, el aceite de soya es un alimento muy inflamatorio. Esa grasa ayuda a proliferar el Helicobacter. Es por eso que tanta gente, ¿no? Pone ese aceite ahí para freír el bróster, no sé, la salchipapa y todas esas grasas hidrogenadas pues hacen proliferar el Helicobacter, ¿no? Y lógicamente que vamos a restringir el tema de verduras crudas, ¿ya? Entonces, es importante resaltar esto, no consumir bebidas junto con las comidas, o puede ser progresivo, ¿no? Entonces, si antes tomabas 3 vasos, ahora vas a tomar solamente un vasito de refresco y en pequeñas cantidades para que puedas mejorar la acidez estomacal, ¿ya? Entonces, si tú quieres tomar agua, tú puedes hacerlo 1 hora antes, ¿ya? Y 1 hora después de las comidas. Así, si en la mañana te preparas tu avena, lo tomas a las 7 de la mañana y a las 8 de la mañana tu desayuno, tu sándwich puro, ¿no? Con tu sándwich de palta ahí, con de repente tu guacamole, entonces lo puedes consumir, ¿ya? Ahora voy a darte el protocolo, este mismo protocolo de dieta seca, pero con los alimentos y los productos de Fusion, ¿ya? Por ejemplo, en la mañanita, para aquellas personas que tengan gastritis, lo mejor que pueden hacer es tomar un Rexet por un alfa. Entonces el Rexet y el alfa lo que va a hacer es va a limpiar todos los metales pesados de la sangre y eso va a hacer que mejore la calidad cardiovascular. Entonces, a las 8 de la mañana vas a tomar tu desayuno y después de la comida, yo recomiendo que tomen el Floralis, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya les he explicado cómo funciona. Si lo tomamos antes de la comida, puede ser que el Flora, los probióticos entren en competencia con el Helicobacter y ocasione gases, ¿ya? Es muy probable. No digo que a todos, pero es la gran mayoría. Si tú tienes bastante Helicobacter, si tienes bastante proliferación, si entra en contacto con el flora, lo que va a pasar es que te vas a llenar de gases y la gente no va a querer tomarlo. Dice, no, no, no lo voy a tomar porque me da cólicos, me da gas. Entonces tienes que decirle que tiene que tomarlo después de la comida, ¿ya? Igualito, a las 10:30 tiene que ser una fruta no cítrica, ¿ya? Y lo recomendable es que puedas tomar un no carb para acelerar, ¿no? Como es una fruta, tiene bastante glucosa, ¿no? Puedes hacer el no carb, puedes tomarlo ahí, ¿no? A la 1 p.m., lógicamente que 1 hora antes puedes tomar el Liquid Fiber, que es lo mejor, la fibra prebiótica para tus bacterias, el almuerzo y 1 hora después el Floralit, ¿ya? El Floralit. A las 2:30, lo que pueden, hay algunas personas que después del almuerzo les da un poco de sueño, entonces pueden tomar el Vita Energía para que esa bifidobacteria ya vaya acelerando la motilidad intestinal y no tengas que ser muy pesado. De repente si estás comiendo un ají de gallina, por ahí, un lomo saltado, en donde hay carnes y todo eso, entonces no se trata de restringirle nada a los pacientes o a los clientes, ¿no? Que van a consumir, sino que darles la facilidad de que ellos también puedan disfrutar de esas comidas, si en caso tengan una reunión, una salida con amigos, y darles la facilidad para que ellos puedan hacer una mejor digestión. Entonces, el Vita Energía es clave, ¿no? El Vita Chicha o el Vita Extra T, si en caso no tiene hipertensión, le puedes dar para que mejore eso. A las 4:30, otra fruta no cítrica, ¿ya? Y un passion. ¿No? Un passion, ¿por qué? Porque la gran mayoría a esa hora a veces sale del trabajo, ¿no? Y empiezan a hacer pues una rutina de ejercicios, ¿no? Y es mejor que tengan la buena calidad de óxido nítrico para que sus arterias, sus venas empiecen a tener mejor flexibilidad al momento de hacer ejercicio, ¿ya? Y también para poder combatir a las bacterias que están proliferando, ¿no? Y el óxido nítrico va a ayudar a eliminar o bajar la cantidad de Helicobacter. Y a las 6 de la tarde, tu liquid fiber, lógicamente, para poder potenciar mejor los probióticos y tu cena. También puede ser necesario, si tú quieres, consumir el Floralif después de comer. ¿Ya? Acuérdense, 1 hora o media hora antes y 1 hora o media hora después de la comida. Tienes que tomar los probióticos, ¿ya? Las bebidas nutricionales, nutracéuticas, todo lo que nosotros ofrecemos es importante recalcar esto para las personas que tengan gastritis. Media hora antes o media hora después, o si no, en mejor de los casos, 1 hora antes o 1 hora después, para potenciar esa salud y esa alimentación. A las 8 de la noche puedes tomarte un Golden Flex, ¿no? Excelente, a esa hora te lees un libro, te relajas, y el Jude Elixir, ¿ya? A las 9 p.m. para que puedan dormir. Porque el Jude Elixir, cuando tienes una persona con mucho estrés, también prolifera el Helicobacter
¿ya? Y el Jude Elixir lo que hace que ese resveratrol va a empezar a mover las glías muertas del cerebro y te va a relajar. Por eso es que hay personas que toman el Jude y tienen sueño. Le dicen, me da sueño. ¿Por qué? Porque cuando tienes una persona con mucho estrés, ya esas glías con el resveratrol empieza a mover esas glías muertas y empieza a sacarlo, empieza a sacarlo, empieza a sacarlo. Por eso es que que rejuvenece, ¿ya? Pero a la gran mayoría de personas les da sueño. Entonces, si tienes una persona que tiene mucho estrés y tiene gastritis, le puedes recomendar a las 9 p.m. un Jude Elixir y va a descansar como un bebé. Y al día siguiente nuevamente va a levantarse 6 de la mañana, 7 de la mañana y va a empezar su día. Entonces, este protocolo que te estoy mostrando acá, yo se lo recomiendo muchísimo a mis pacientes que tienen gastritis. ¿Ya? Tómenle foto, anoten. Entonces, es lo mejor que pueden hacer ahorita para aquellas personas que tienen una salud intestinal deteriorada. ¿Ya? Entonces, realmente a mí me encanta. Yo tengo 2 meses ya en Fusion, voy a cumplir 2 meses desde que conocí los productos pude comprobar su eficacia. Realmente estoy muy, muy enamorado de este proyecto, muy, muy agradecido con Rafaela, con David. Jesucito realmente ha sido una persona que cuando yo vi cómo explicaba, porque yo empecé a investigar, eh, realmente hice match con sus explicaciones, me hace acordar mucho a mi familia en Chiclayo por la forma en cómo habla. Realmente agradezco sus explicaciones. Yo estoy muy, muy enamorado del proyecto y mi intención ahorita es que todos empiecen a hablar un idioma adecuado. Entonces, si tú quieres cuidar, la idea aquí es llegar a más familias y llegar a que cada uno de ellos pueda consumir, posicionar la marca para que cada uno pueda tener una salud verdadera, no una salud plena. Entonces, esa es mi misión ahora. Muchas gracias por este espacio, realmente. Gracias por todo esto. Jesucito, el tiempo es Espectacular, tuyo. hermano. Solamente me queda aplaudirte, tremenda, la verdad. Mira lo que he apuntado. Yo sé que muchos también. Así que ya tienes todo. Pero nada, hermano, primero agradecerte, tremendo, un profesional cartaval, los términos técnicos, pero tu explicación, las imágenes, realmente entendí, hermano. Así que yo creo que la mejor forma, agradezcan, hermano, pueden abrir sus micrófonos, ahí está el chat para que puedan escribir y vamos a resolver unas preguntas. Si tienen una pregunta, la pregunta ganadora, para seguir tengo una sorpresa por ahí. Así que si no hay una pregunta, yo voy a ver, esperamos a las 10. Mientras eso, hermano, gracias, cuenta con Sí, nosotros. El desayuno yo fue puedo, mío. ¿cómo se llama? Acá en el chat veo algunas preguntitas. A Dale, ver, hermano, vamos a dale, leer dale, algunas, ¿ya? dale, dale. A ver, dice acá, mm, el aceite de coco, si lo podemos consumir para fritura. Sí, es muy bueno. El aceite de coco es un aceite muy grueso, ¿ya? Las cadenas largas que tiene son muy buenas, ¿ya? Pero, antes, hay un aceite mejor, que no sé si le encontrarán en el mercado, que se llama el aceite de palma roja. Ese es mucho mejor. Es un aceite rojo. El aceite de palma roja es clave. Tú puedes freír de hasta 10 veces con ese aceite, no se quema, no se oxida. ¿Por qué? Porque es un aceite muy grueso, ¿ya? Y su sabor es un poquito peculiar, ¿ya? Pero ese es el mejor aceite para freír. Los aceites de ahora se queman rápido, se oxidan al toque. Y tú, por ejemplo, para tratar de no oxidar muy rápido ese aceite, lo que puedes hacer es freír con un poquito de ajo, ¿no? Tus papitas fritas de repente, si tú quieres hacer de vez en cuando, lógicamente no se prohíbe nada, le pones un ajito ahí para ayudar a que se extienda un poquito más el tiempo de vida del aceite, ¿no? ¿Qué más hay acá? A ver, dice... mm, bueno, no veo otra pregunta. Eso es todo, hermano. Así que muy buena pregunta, Jennifer Torres. Entonces, Gerson, como te comenté, esta es una segunda sesión de 4 sesiones de $100. Así que la palabra de esta sesión, amigos, apúntenlo, apúntenlo, lo que son clientes, invitados, empresarios. La palabra es, esta sesión, poder, poder. Así que la palabra de esta sesión es poder, amigos. Y lo repito, y doy pase tengo noticias. A ver, voy a ver si se ve bien. Perfecto, a ver. Así que sí se ve bien. Entonces, amigos, voy a reproducir de la primera sesión la ganadora. Así que la gran Araceli Lino. Así que Araceli nos mandó este bonito video y esta imagen. Y a ver, lo Aquí reproduzco. tenemos la ganadora del primer premio del sorteo de $100 en productos Fusion, recibiendo su premio. Vamos a ver sus productos que le acaban de llegar.
Buenazo, Araceli. Así que una vez, sé que lo estás viendo, buenazo, esos son los $100 en productos. Lo cumplimos, amigos, en las primeras 4 sesiones. Ahora estamos en la segunda ronda, en la segunda sesión. Y también comentarles que obviamente el día sábado, lo que estamos en Lima, el departamento o el líder, nuestro gran Bruno Bejarano, se va a hacer una gran capacitación del gran Alonso de la Guerra. Vamos a aprovechar antes que nos vayamos el bono viaje. Es un evento justo, vamos a reconocer justamente todo lo del periodo 10, bonos, rangos, leadership. La gran Vanessa Aguirre nos va a impactar con un tema, cómo recomendar nuestros productos, nuestras joyas nutracéuticas, y vamos a tener la energía como anfitriona a la gran Patricia Acuña. Y también los que están en Lima Norte, solamente en Lima, va a haber solamente un Conquistas en el Lima Norte. Pueden apalancarse, aprovechar, obviamente un espacio no negociable. Si vienen más temprano, antes de las 7, solamente el Conquistador va a ser una cápsula solamente para empresarios. Así que ahí apunten la placa, también la fotito. Va a haber a mi cargo una aprendiendo de negocio. Así que acá en Lima se suma parte de esa gran gira Perú 10X. Así que la promociones de eventos justamente. Entonces, antes de concluir, la fotito correspondiente para agradecer al gran Gerson. Prendan sus camaritas. A ver, prendan sus camaritas. Ahora sí, la primera foto, amigos. Una. A ver. Ahora sí, ay. Todos prendieron. 1, 2, 3. Va. Listo. A ver. Segunda foto, amigos. Segunda foto. 1, 2, 3. Va. Listo, amigos. Gerson, muchas gracias. Con eso concluye. Espectacular, hermano. Lo grabé la capa. Ahí te lo comparto. Así que el pedido tuyo ahí lo grabé. Así que ganadazos con la que estuvieron. Aprendí muchísimo. Y nos vemos en la tercera sesión con la tercera frase ganadora, amigos. Así que Gerson, un fuerte abrazo a la distancia y para servirte, hermano. Muchas gracias.